estamos promoviendo y vamos a implementar un data center en México para ayudar a la banca en el cumplimiento de toda la regulación. Y para dar más preámbulo a todo esto, tengo el privilegio de presentar y que estén con nosotros 3 líderes que están revolucionando la industria financiera en México. Y me gustaría que antes de empezar cada uno pudiera presentarse, más allá desde su trayectoria, que me pudieran decir cómo está impactando hoy día sus funciones y su posición y el rol que tienen en esta industria tan importante en su día a día. Más allá de hablar de conceptos, cómo toman esas decisiones todos los días. Si quieres, podemos empezar con Bueno, buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. Es prácticamente la hora de la comida, entonces estoy seguro que tienen muy altas expectativas de este panel. Trataremos de no decepcionar para que valga la pena el sacrificio. Bueno, mi nombre es Alejandro Zárate, yo soy el Chief Data and AI Officer de Banco Santander. Me incorporé hace poco, lo estamos comentando, vengo de la industria de seguros. Y bueno, mi rol y como decías tú, en el día a día y la relación y las decisiones reales que tenemos que tomar es cómo vamos a transformar una institución como Santander con la magnitud y el tamaño que tiene México y en el mundo para hacer el mejor uso de estas tecnologías, ¿no? Tanto obviamente hemos estado haciendo machine learning por muchos años, pero lo que es la inteligencia artificial generativa y ahora la inteligencia artificial agencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, mi visión es cómo creo yo los activos de datos, si los quieres llamar, cómo nos aseguramos que nuestros datos estén preparados para el futuro y cómo podemos hacer el mejor uso de esa información en beneficio de nuestros clientes y de nuestro banco, ¿no? Entonces, esa es la visión. Nosotros, de hecho, algo que es muy interesante es que existimos como un dominio que no es parte de tecnología y operaciones. En Santander se decidió separar la parte de tecnología y operaciones de la parte de datos e inteligencia artificial. Y desde mi punto de vista es algo que nos da mucha potencia porque podemos realmente impulsar la transformación desde una visión un poquito más disruptiva, si quieres, ¿no? muchas gracias. Antonio, Sí, bueno, pues yo soy Antonio Álvarez, soy Chief Data Analytics Officer de Banamex, financiera Banamex. Es un gusto estar aquí con nosotros, va a ser muy interesante lo que vamos a hacer. Estamos en Banamex, yo digo que somos el banco más entretenido de México. Desde luego no nos aburrimos, pues sabéis que estamos separándonos del Grupo Citi y bueno, pues intentando empezar de nuevo nuestro camino en México como una entidad autónoma y puramente mexicana, ¿no? Yo no soy mexicano, soy español, pero la verdad que es un reto muy interesante pues, apoyar al país, ¿no? En los retos que hay económicamente y Banamex tiene unos retos muy interesantes, ¿no? Desde mi rol, yo digo que lo que intento es organizar el conocimiento de la organización, ¿no? A veces hablamos de datos y pensamos en tablas, ¿no? En archivos, pero obviamente los datos son algo mucho más amplio y hemos estado dejando en documentos y en el contenido que hemos ido generando durante años pues, el conocimiento de la organización y ahora nos toca intentar reordenarlo o ordenarlo mejor que lo que teníamos para intentar que toda la organización, tanto los seres humanos como las inteligencias artificiales que construimos, puedan aprender de todo lo que hemos hecho en los últimos muchos años y ese conocimiento se pueda poner en práctica, ¿no? Entonces, desde el rol, nosotros sí estamos trabajando dentro de la estructura de operaciones y tecnología y la verdad es que tenemos un reto de conectar el gobierno de datos, que es algo ya más o menos establecido y más tradicional, con el gobierno de tecnología, que también existe y bastante robusto, y con el gobierno corporativo, ¿no? Por la parte de compliance, gestión de riesgos, gestión regulatoria. Esas 3 patas las estamos intentando conectar y extender hacia un gobierno de inteligencia artificial que aguante el grado de innovación que existe en la industria. Creo que todos más o menos somos conscientes o tenemos una sensación de la innovación que existe, de cómo está moviéndose la industria de inteligencia artificial y lo comentábamos antes, ¿no? Si los cimientos son fuertes, pues la innovación va a poder escalar y va a poder generar muchísimo valor, pero la verdad es que conseguir gobernar toda esa innovación que está ocurriendo es un reto grande y pues eso es como se intenta conseguir, ¿no? muchas gracias, Antonio. Max. Gracias. Bueno, yo soy Max, yo soy director de operaciones
personales para la compra de smartphones, específicamente enfocados en la población de bajos ingresos o de bajo acceso a productos financieros en todo el mundo. Estamos ahora presentes en 10 países. México, perdón, es el país más grande donde estamos, pero estamos creciendo muy agresivamente en mercados emergentes como Brasil, Sudáfrica, Indonesia, Filipinas. Desde mi rol, lo que les puedo contar yo es que, digamos, lo que a mí me importa es cómo mantener una eficiencia de costos en estructuras operacionales no demasiado grande o imposible de manejar, que además da respuesta a las necesidades de clientes en distintos países, ¿no? Y eso también acomodado con las regulaciones de distintos países, porque sabemos que es muy distinta la regulación de Brasil, por ejemplo, sobre todo para este segmento de clientes, que la regulación de México. Entonces, en el día a día lo que intento hacer continuamente es establecer modelos de soporte y de cobranza que incorporen cuestiones de inteligencia artificial, pero que tengan mucha amenidad o mucha afinidad con el cliente con el que estamos hablando, que es cliente que por ahí tiene baja educación, tiene secundaria completa o menos que eso, y no va a estar, no es muy tech savvy o no va a estar entretenido en flujos muy largos. Entonces, ¿cómo compaginar eso también con regulaciones de cada país distintas que además de repente nos pueden poner alguna limitante sobre qué palabra usar o qué tipo de proceso o producto ofrecerle, ¿no? Entonces, parte de lo que estamos haciendo es intentar compaginar eso con una velocidad de crecimiento muy agresiva y objetivos de revenue y de crecimiento de base de clientes activa también muy agresivo. Muchas gracias. Después de escucharlos veo que tienen un objetivo muy común, ¿no? Es innovar sin sacrificar la confianza, implementando inteligencia artificial con modelos muy estructurados. Y a partir de esto me gustaría preguntarles en su día a día cómo están equilibrando esto, la implementación de inteligencia artificial, la innovación de procesos, automatización, pero con modelos que sean de fácil ejecución, modelos rápidos, sin frenar el release ni la automatización. Si quieres comenzamos contigo, Antonio. Bueno, empiezo yo, sí. Definitivamente hay muchísimo valor que se puede conseguir con la inteligencia artificial. Creo que todos más o menos lo percibimos como una fuerza transformacional que de alguna manera cambia el modelo económico. Entonces, pues queremos intentar facilitar ese uso, pero obviamente dentro de un ambiente regulatorio pues bastante complejo que tenemos, ¿no? Y dentro de un ambiente de control que tiene que ser muy robusto. Entonces, ¿cómo equilibrar esas dos fuerzas? Pues intentamos habilitar a la gente que quiere hacer modelos a que tengan un framework de trabajo dentro del marco de gobierno que tenemos, ¿no? Yo creo que nosotros hemos hecho un gobierno en general de casos de uso, así como un poco operamos, ¿no? Cuando se va a hacer un proyecto, revisamos en ciertos momentos de ese proyecto lo que el proyecto va a hacer para que lo haga dentro del marco de riesgo y de regulatorio. Y eso funciona para el software normal, tradicional, que es determinístico. Pero la inteligencia artificial ya no funciona así. La inteligencia artificial lo pruebas en un contexto y poco a poco va cambiando el contexto y va operando de una manera diferente. Entonces necesitamos movernos hacia un mundo en el que el gobierno es continuo y está embebido dentro del diseño del producto. Entonces estamos intentando movernos en esa dirección, estableciendo, pues nosotros trabajamos a base de políticas, a nuestras propias leyes internas, entonces estamos estableciendo políticas, estamos estableciendo comités, que son las herramientas más o menos tradicionales del gobierno, pero pues estamos intentando también construir lo que ahora se llama harness, ¿no? O como una estructura de software, de controles, para que la gente utilice y haga las cosas bien. En la medida en que tú lo hagas dentro de esa infraestructura tecnológica, pues las cosas van a estar construidas razonablemente bien. Y eso debería acelerar a la gente para que ¿no? Les vas a dar un ambiente que ya está gobernado y entonces el gobierno no se pone en medio, no les molesta, pero además los productos que construyen pues lo van a construir dentro de, digamos, la arquitectura tecnológica objetivo que es la organización. Entonces, más o menos es como construir un poco los cimientos
Entonces, por lo menos en mi área internamente tengo un área de calidad que lo que hace es revisar cada release y hacer un checklist en conjunto con el área legal local o el área de compliance local del país del que se trate, más el área de producto, ¿no? Donde cada mejora continua que hacemos, que también trabajamos por sprints, tiene que tener ese checklist de alguna manera cubierto, ¿no? Por otro lado, también lo que buscamos es que intentamos siempre hacer A/B test, ¿no? Antes de cada lanzamiento. Esos A/B test tienen que ser muy controlados y ahí es donde entra riesgo, por ejemplo, que nos marca qué grupo es el grupo de tratamiento, el grupo de control, y de esa manera también nos aseguramos que todos los A/B test que hacemos estén construidos de la misma manera y tengan validez estadística comparable, ¿no? Y creo que eso nos ha funcionado bien, no nos ha detenido demasiado. Quizás a veces lo que duele un poco es cuando tenemos problemas simultáneos en más de una geografía y hay que atender dos geografías al mismo tiempo, en el mismo sprint, por ejemplo, y eso de repente sí nos pone bajo mucha presión de uso de recursos, pero lo vamos manejando. Bueno, pues yo voy a dar una perspectiva un poquito diferente, siendo que somos un banco internacional un poquito diferente obviamente de la actividad que ustedes tienen, que es un poquito más pequeña, un banco nacional. Santander como un banco internacional con presencia en diferentes lugares se ha puesto, digamos, mucho esfuerzo y mucha pasión en entender cuál sería la mejor manera de empezar a gobernar esto y que haga sentido, ¿no? Creo que ya hay varias dimensiones. La primera yo creo que es el modelo operativo. Se ha buscado definir un modelo operativo que sea coherente y que sea común a todos los países y en la organización global. ¿Qué nos permite eso? Desde el punto de vista de gobierno, de las iniciativas y de las prioridades estratégicas del banco, estar alineados, porque esa es la primera parte. Si tú ves la organización global de Santander en España, bueno, global, Santander España, Santander México o Brasil, vas a ver que hay una coherencia muy clara en cuanto a la organización y los roles que existen dentro del modelo de implementación de datos e inteligencia artificial. Yo creo que esa es una cosa que es muy positiva porque nos ayuda a crear canales y sinergias que son muy potentes. Segundo, pues una visión global en los productos, ¿no? Tenemos una visión, como se habla mucho en governance, ¿no? De que trates de reutilizar, de que trates de tener mucho control en los access y evitar redundancias. Creo que eso también es algo que es muy bueno y que ayuda mucho, ¿no? Una visión global y una visión de crear ciertas capacidades globales que puedan ser explotadas no solo en el país donde se desarrollan, sino a nivel global. Entonces creo que ese es el segundo aspecto del governance que es muy bueno. El tercer aspecto pues es el control, ¿no? Es decir, cómo nos aseguramos que todo lo que estamos desarrollando pues llevamos un buen control y llevamos un buen inventario de cosas, ¿no? Tratando de dar una perspectiva un poco diferente de lo que se comentaba antes, ¿no? En nuestro caso, pues tenemos inteligencia artificial a nivel agentes, ¿no? Bueno, todos ustedes usan ChatGPT. No sé, ¿alguien aquí ha hecho un GPT? Varios, yo creo que sí. Bueno, pues imagínense en un banco como Santander cuántos GPTs tenemos, ¿no? Cuando hay miles de personas que tienen acceso a Copilot o que tienen acceso a ChatGPT, pues estamos cada uno de esos GPTs tiene cualidades agénticas dentro del mismo, ¿no? Algunos más que otros, pero tienes. Entonces necesitamos llevar un control muy riguroso de entender quién tiene acceso a todas las herramientas, quién está usando GPTs, para qué los está usando y poder tener una visión muy clara a nivel inclusive chatbot. Segundo nivel, pues aplicaciones locales, ¿no? Cosas que desarrollamos localmente, que también se tienen que gobernar, que tiene que haber una coherencia regulatoria, técnica, económica y para asegurarnos con que el impacto que están teniendo estas cosas, estas nuevas tecnologías, estas nuevas herramientas, pues va a ser lo que estamos buscando, ¿no? Y de hecho dentro del punto de vista de governance es uno de los aspectos más importantes, ¿no? ¿Cuál es el impacto dentro del negocio? Y el tercero, pues obviamente, como mencionaba hace rato, pues las herramientas globales, ¿no? Cosas que a lo mejor ya se desarrollaron en otras partes que podemos aprovechar, pero que tenemos que asegurarnos que al traerlas a México, pues nos dan los resultados que esperamos, ¿no? Muchas veces traemos cosas con muchísima ilusión, entonces estoy seguro que más de uno aquí le ha pasado, ¿no? Diciendo, no, me voy a traer esto de, no sé,
sé, de Francia, porque ya jaló súper bien y lo traes aquí, que la herramienta no habla francés, ¿no? Entonces, entonces, ese es el tipo de cosas como nosotros lo vemos, ¿no? Una estructura muy enfocada a la alineación estratégica, una estructura muy enfocada a aprovechar los assets que ya existen y obviamente una estructura muy enfocada a entender qué está pasando a todos los niveles para sacar el mayor provecho y obviamente, al final de cuentas, entender el impacto que está teniendo en el banco en este caso. Muy bien, muchas gracias. Vemos con esto que no solamente es importante tener la tecnología, tenemos que tener procesos alineados, consensuados, la data bien centralizada, bien organizada, pero con todos estos modelos complejos y cómo va evolucionando estas capacidades, ¿hasta dónde podemos llegar? Desde su experiencia, ¿qué controles consideran imprescindibles para tener una buena gobernanza y confiabilidad, poder tener el control sin perder esa trazabilidad, todo el tema de explicabilidad de por qué son las decisiones que se están tomando? ¿Dónde pondrían el límite a una autonomía a un agente y qué decisiones nunca pondrían en la inteligencia artificial? Si quieres, comenzamos contigo. Bueno, yo debo empezar con la última pregunta. Okay. Yo jamás pondría la última decisión de la inteligencia artificial algo que va a tener impacto en la vida de una persona, ¿no? En su bienestar, en su futuro, en su acceso a una vivienda o a un mejor nivel de vida. Yo creo que al final de cuentas eso es algo que, aunque eventualmente nos vamos a dar cuenta que a medida que evolucionan los modelos y a medida que evolucionan las capacidades agénticas va a poder pasar, hay todavía un componente que es la percepción humana subjetiva totalmente, que aún importa, ¿no? Hace rato hablábamos de eso, ¿no? Si los modelos tienen intencionalidad, si los modelos tienen moral, ¿no? Pues no, ellos hacen para lo que fueron entrenados, de la forma que fueron entrenados, los agentes van a ejecutar de acuerdo a la solicitud que se le está haciendo. A veces también yo creo que algo que va a tener que evolucionar muchísimo en ese sentido es cómo defines tú las guardas y los límites para que los agentes puedan actuar. Yo creo que todavía falta mucho en ese sentido a nivel mundial y en el desarrollo de agentes, y eso sería, yo creo que lo primero donde yo sería muy, muy cuidadoso, no poner decisiones finales en manos de los agentes, ¿no? Entonces, digamos que esa sería mi primera decisión. La primera parte. ¿Qué controles implementarías o consideras indispensables para tener una buena gobernanza? Bueno, pues desde la perspectiva de un banco, obviamente la parte de riesgos, la parte legal, regulatoria, o sea, la verdad es que no va a ser muy diferente en muchos aspectos. Yo creo que en el aspecto de cómo gobiernas un modelo, no va a ser muy diferente un modelo de machine learning tradicional, porque tienes que cumplir regulaciones, tienes que cumplir con ciertas cosas. Lo que sí va a ser una gran diferencia es que tenemos que entender que la manera como se comportan estas tecnologías es muy diferente. No es lo mismo un modelo predictivo que puede ser un poquito más determinista, ¿no? Como decías tú, a un modelo de lenguaje que, aunque tú le pongas muchísimas, en la tecnología puedas incorporar muchísimos parámetros de control, no va a ser determinista. Por naturaleza los modelos de lenguaje no son deterministas, eso es una optimización de darte lo que haga más sentido en ese momento. Entonces, ahí las evaluaciones, ahí la parte de la ingeniería y de entender en qué casos de negocio hace sentido y en qué casos de negocio no va a hacer sentido, y lo mismo para los agentes, ¿no? Yo creo que es una disciplina todavía mucho en desarrollo, sobre todo en la parte agéntica, para la toma de decisiones, y yo creo que todavía hay mucho camino por recorrer en ese espacio. Antonio. Muy bien, pues yo continúo. O sea, yo estoy de acuerdo en que eso todavía está evolucionando mucho, creo que se apoya en todo el gobierno que hemos usado en el pasado. Creo que hay cosas más o menos que están claramente establecidas, como explicabilidad del modelo, trazabilidad, y se basa en un modelo de riesgo, ¿no? Y pues un poco las regulaciones empiezan a definir eso, ¿no? Lugares donde no deberíamos usar la IA para nada, y luego
unos pies de riesgo que cada uno más o menos deberíamos poder definir, ¿no? A mí se me hace muy complicado el tema de que la inteligencia artificial no haga nada que afecte a un cliente, porque en el momento que se lo pones enfrente a un cliente ya les está afectando la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo haces para, cuando estamos hablando con un cliente cientos de miles de veces por día, poner un agente para que hable con un cliente? Sí, pero hablas de decisiones finales. Sí, o sea, hay que ver qué decisiones son esas, ¿no? Pero claramente, y creo que más o menos todos empezamos por cosas internas con la IA, ¿no? Productividad interna de los empleados y tal. Luego empezamos a rediseñar procesos y a lo mejor el siguiente paso, ya el último, es poner la IA a los clientes delante, ¿no? Porque realmente, yo creo que el concepto que a mí me parece bien importante de discutir es el de, primero, el unhappy path. Que el producto tú lo diseñas, puedes hacer todo bien, pero a veces no funciona como tú quieres, ¿no? Entonces tienes que estar preparado para que haya cosas que no funcionan. Y en esas cosas que no funcionan puede haber unos riesgos inesperados, ¿no? Antes estamos hablando de la noticia que ha salido hoy sobre un agente de OpenAI y ya no sé, es un poco loco, ¿no? Para que lo veáis luego a ver qué opináis, ¿no? Pero bueno, sin que sea algo tan, a lo mejor tan exagerado, pues puede empezar a responder, a evolucionar las respuestas y tal. Entonces, no puedes tener un ser humano, obviamente, checando todas las respuestas. Entonces, ¿cómo controlas ese human in the loop o human on the loop, que también llaman ahora, para que te funcione en las diferentes interacciones con clientes? Porque la verdad es que es complicado diseñar. Hay arquitecturas ya de sistemas de agentes, no solo un agente, sino un conjunto de agentes que trabajan como un equipo, en el que un agente actúa como juez del otro agente. Entonces hay un agente que tú educas en un objetivo y otro lo educas para validar si el primero está cumpliendo su objetivo, antes de responder al cliente. Entonces eso es una arquitectura en la que una IA valida otra IA. Y pues, pero ahí pone de nuevo la pregunta si nos fiamos de una o de la otra, o nos fiamos cuando están juntas. Y luego hay otra arquitectura que es el auditor, que es el que valida lo que ha respondido la IA después de que ya ha respondido para ver si siguen funcionando. Pero el punto es que no sirve la del gobierno actual. El gobierno actual es yo gobierno el release, ¿no? Y yo gobierno el producto y gobierno el release, y cuando lo pongo en producción digo, pues ya está funcionando. No es así tan sencillo, ¿no? Tengo monitoreos y todo. Pero de alguna manera cuando lo pones en producción ya te fías de que va a funcionar correctamente. Bueno, porque es una suposición determinística, ¿no? Exacto. Es en el mundo normal hasta hace 2 años, pero en el mundo ahora tenemos que gobernar la gente de forma continua porque puede degradar. Bueno, los modelos normales, digamos, nacionalmente no se degradaban. También lo monitoreábamos por si se degradaban. Pero claro, se iba degradando poco a poco. Y aquí yo siento que las alucinaciones y el riesgo de que se equivoquen es diferente. Y potencialmente las consecuencias. Entonces, la verdad es que yo creo que es una disciplina que está evolucionando al mismo tiempo que evoluciona pues, la inteligencia artificial desde el punto de vista del uso, y que todos deberíamos estar supervisando lo que va ocurriendo, ¿no? Y aprendiendo de la gente que está en la punta de la lanza, ¿no? Nosotros nos hemos dicho que estamos revolucionando la industria o algo así, bueno. Pues nosotros yo creo que estamos para mantenernos al día de lo que está pasando, porque la cosa evoluciona tan rápido que es complicado. Y bueno, pues intentando aprovechar lo que hemos hecho en el pasado para evolucionarlo hacia donde está. Bueno, de mi lado creo que el ejemplo práctico que les tengo es, estábamos hablando, bueno, antes hablaban los de Falabella, están hablando justo de soporte al cliente. Entonces, ¿qué guardrails o qué controles ponemos cada vez que hacemos un release en un chatbot o en un voicebot? Lo primero que hacemos es estar asegurados que toda la data personal del cliente, lo que es PII, está enmascarado para que la inteligencia artificial no pueda hacer nada con eso. Básicamente, entonces es el primer guardrail, y al mismo tiempo tenemos un sistema de controles donde obviamente no cualquiera puede acceder a esa base, donde hay data personal de clientes. Y en términos de qué decisiones, bueno, cuando se trata de actualizar información, dar información, o preguntas básicas de cuál es mi sal, etc., en general eso lo dejamos obviamente en manos de la AI después de haberlo probado, estando seguros de que el bot, digamos, va al campo correcto del API, ¿no? Y cuando se trata de repente de algo un poquito más arriesgado, como aumentar un límite de crédito, por ejemplo, o dar un nuevo préstamo, y en general eso sí está muy controlado por riesgos, con los EV test que les decía, para estar seguros que de repente la IA no está
son más informativos y generan los resultados más rápido. Yo creo que algo que va a cambiar mucho no es solo el gobierno es el gobierno de la ingeniería. Y déjenme explicar a qué me refiero con esto. Tradicionalmente, la ejecución es muy determinística, como decía, esto me gustó mucho esa parte. Ahora lo que nos damos cuenta es que cuando nosotros vamos a generar, vamos a poner un ejemplo, todo el mundo sabe aquí lo que es un RAG. ¿Han escuchado lo que es el RAG? Es como cuando usas modelos de lenguaje para hacer océano. Entonces imagínate que puedes usar un modelo de Anthropic o un modelo de OpenAI para hacer OCR. Tomas un modelo multimodal y en vez de usar un OCR tradicional, dices, voy a usar un LLM para hacer OCR. Sé que suena raro, pero es algo que se usa mucho. No da la razón. Ya se acabó el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que tú puedes construir eso de diferentes maneras y ahí la discusión es que para lograr el desempeño, la arquitectura tiene un tema muy importante, dada la falta, la parte no determinista de los modelos. Entonces, ahí el gobierno de la ingeniería y del desarrollo va a cambiar mucho. También el perfil dentro del gobierno del desarrollo va a cambiar mucho, porque ahora necesitas tener desarrolladores que no solo sepan programar, sino que entiendan cómo funcionan los modelos. Alguien que te entienda alguien sabe qué es la temperatura, alguien escuchó este término, la temperatura, no del lenguaje, por ahí algunos. La temperatura te ayuda a decir qué tan factual o qué tan creativo puede ser un modelo. El entender todos esos elementos ya va a otro nivel dentro del desarrollo de la tecnología que necesitamos nosotros incorporar como parte de nuestro desarrollo y que desde por lo menos de mi perspectiva no es gobierno del dato, no es tanto gobierno del desarrollo, sino gobierno de la ingeniería y cómo desarrollas este tipo de productos que son realmente conceptos. Tienes que incorporar capacidades técnicas muy diferentes a las tradicionales, mucho más avanzadas. Pues muchas gracias. La verdad es que hablamos de innovación, gobierno, inteligencia artificial, pero lo más importante aquí que veo es que en cada una de estas decisiones y pláticas lo que se está construyendo es el futuro de la banca y del sector financiero en México. Nada más me gustaría darles las gracias por su tiempo a ustedes y que estemos muy atentos de los aliados tecnológicos que nos van a ir acompañando en esta evolución. Muchísimas gracias, los invito a conocernos.